Estamos agradecidos a Dios. Hoy Natalia está con Pipe y con Merce allí en Valencia, en CCI Valencia, compartiendo. Entonces no nos estarán viendo, pero probablemente nos vean después en diferido. Entonces le mandamos un saludo también y saludamos a todos los que se conectan por internet. Muy buenos días. Es el momento entonces de sacar nuestro cuaderno y nuestro bolígrafo para tomar notas, para que la palabra no sea olvidada en nuestros corazones. El otro día estaba escuchando un tipo que decía que si un estudiante toma notas en clase y antes de salir de la clase, cuando ya termina la clase, antes de irse, si repasa las notas 2 veces y luego por la noche antes de dormirse, lo último que hace es repasar esas mismas notas otras 2 veces, dice que con eso ya prácticamente tiene aprobado el siguiente examen. O sea que los que están estudiando por aquí, que tomen nota. Que tomen nota de que tienen que leer las notas. En cualquier caso, nosotros siempre enseñamos que es bueno tomar apuntes, que es bueno escribir para poder efectivamente en casa repasar con cuidado. A veces aquí en la iglesia pues se nos puede escapar algún pequeño detalle, se nos puede escapar algún versículo que no hemos anotado. Pues también está disponible la predicación ahí en el Facebook, en YouTube, desde esta misma tarde. Para que tú la puedas volver a escuchar, volver a repasar. Si hubo algo que Dios te habló y tú has dicho, yo necesito volver a revivir eso, pues vas y lo escuchas, etcétera, etcétera. Ahí están todos los medios disponibles. ¿Todos han traído su Biblia? A ver, que me muestren su Biblia. A ver, no, la Biblia, no la mano. Bueno, la Biblia está muy bien, pero la Biblia sobre todo tiene que estar, ¿dónde? Aquí dentro. Si solamente queda en el papel o solamente queda aquí, no va a producir todo aquello para lo cual Dios ha enviado su palabra. Y la palabra de Dios, como ella misma nos enseña, es útil para enseñarnos, corregirnos, instruirnos, es útil para todo. Mira, cualquier cosa que tú dices en tu vida, yo no sé cómo hacerlo, en la palabra de Dios tiene respuesta. Si tú dices, no sé cómo hacer con mis hijos, se me escapan de las manos, no me obedecen, no sé cómo, en la palabra de Dios tienes toda la sabiduría para criar a tus hijos. Si no sabes cómo hacer con el dinero porque no llegas a fin de mes y tú dices, ¿cómo lo hago? Y en la palabra de Dios tienes el consejo. Si no sabes cómo revivir el amor en tu matrimonio, en la palabra de Dios tienes el mejor libro de amor y de matrimonio. Tienes todo el consejo de Dios ahí. Deja de ver a la doctora Corazón y ver el vídeo de la prensa rosa y nada de eso te va a funcionar como funciona la palabra de Dios. Amén. Entonces, hoy vamos a terminar con nuestra serie de principios bíblicos financieros. Hemos estado viendo durante varias semanas y en total hemos hablado hasta ahora de 8 principios de la Biblia, principios de la palabra de Dios. Y te recuerdo que la palabra de Dios es la misma desde que salió de la boca de Dios, sigue siendo la misma hasta el día de hoy. No ha cambiado. Dios no necesita hacer ajustes en sus leyes y en sus mandamientos y en sus principios. Tal cual salió de la boca de Dios, ya venía purificada 7 veces antes de que Dios la declarara a sus profetas, a sus siervos. Y no necesita ningún arreglo, ningún parche, ninguna actualización. La palabra de Dios no cambia y toda ella se va a cumplir. Amén. Así es. Entonces hemos estado hablando de exclusividad, un principio de Dios. Si ya no lo recuerdas, pues ahí saca tus notas o ve al Facebook, a YouTube y escuchas de nuevo esa predicación si te la perdiste ese domingo. Estuvimos hablando de confianza, estuvimos hablando de honra, básicamente de honra. Estuvimos hablando de contentamiento. Delicia nos compartió sobre la interdependencia. Luego hablamos de propiedad, administración y fidelidad, que lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar de generosidad
y justicia. Generosidad y justicia. Ese es el título de la predicación de hoy. Y uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver la generosidad con la justicia? ¿Es como mezclar la velocidad con el tocino? Pues no, señor. Tiene todo que ver. Generosidad y justicia van de la mano y lo vamos a ir desgranando hoy en día en la palabra de Dios. Esta serie de predicaciones sobre el dinero y sobre las finanzas es absolutamente necesaria para que nosotros podamos ser personas libres en la forma de relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo. Fíjate que uno de los objetivos que yo me marqué en oración cuando estaba diseñando toda esta serie de predicaciones es que nos guiáramos al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Algunos creen que arrepentimiento es coger un látigo y flagelarse y hacerse heridas y caminar de rodillas no sé cuántos kilómetros para mostrar un arrepentimiento en sus vidas, pero nada que ver. Arrepentimiento bíblico significa que yo cambio mi manera de pensar. Y lo que antes me parecía normal, tal cual me enseñaron mis padres, mi familia, mi cultura, mi educación, mi trasfondo social, ahora yo vengo a la palabra de Dios y digo, no, esto no es normal. Hablar mal de otros no es normal, criticar a otros no es normal, tener envidia no es normal, amar el dinero no es normal. Voy a ver qué dice la palabra de Dios y me doy cuenta que Dios me dice que todo eso no es normal, es más, es pecado. Ahora yo tengo que pensar y por lo tanto vivir de acuerdo a una nueva forma de pensar que es la palabra de Dios. Cuando yo me convertí y empecé a venir a la iglesia, una de las cosas que me decía mi familia es, te están lavando el coco. Y yo decía, sí, es que necesito que me lo laven, porque traigo una cantidad de basura allí metida, traigo una cantidad de esquemas, de modelos y de paradigmas que no son los correctos, que yo necesito lavar mi mente, claro que sí. Y todos necesitamos ese lavado que es lo que la Biblia llama arrepentimiento. O sea, arrepentimiento no tiene que ver con llorar, arrepentimiento no tiene que ver con lamentarse, arrepentimiento no tiene que ver con nada de eso. Si una persona está verdaderamente arrepentida, se va a notar porque empieza a hacer las cosas de otra manera. Porque yo antes caminaba para allá y para mí ese era el rumbo correcto y la forma correcta de hacer las cosas. Vengo a la palabra de Dios, me doy cuenta que esto no es lo normal, que lo normal está para allá. Entonces yo cambio mi vida y ahora empiezo a actuar de esta manera. Y donde antes maldecía, ahora bendigo. Y donde antes guardaba rencor, ahora perdono. Y donde antes tenía envidia, le digo a Dios, Señor, ayúdame, yo quiero liberarme de todo esto, quiero ser una persona libre. Y donde antes me endeudaba, ahora no me endeudo. Y donde antes era egoísta y solo pensaba en mí, ahora empiezo a mirar a los demás y a hacer el bien a los demás. Eso es arrepentimiento, darse la vuelta totalmente y mirar la manera de Dios de hacer las cosas. Amén. Entonces creo que todos, en cuanto al dinero, necesitamos arrepentimiento. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Algunos se han criado en ambientes de pobreza y la pobreza llegó un momento que ya no es solamente material, sino que se metió dentro del corazón, dentro del pensamiento. Soy pobre, voy a ser pobre toda la vida, yo no puedo prosperar, esta es mi condición, nací en un país pobre, en una familia pobre, no tengo recursos. Y eso, aunque uno no lo está repitiendo todo el día, pero internamente eso está trabajando en el corazón de la persona. Otros quizá fue todo lo contrario. Nacimos en hogares donde lo teníamos todo, y cualquier cosa que pedíamos, los papás nos lo daban y nos lo ponían muy fácil. Y mucho cuidado porque ese es el mal de la crianza de los hijos en esta generación. Que los papás a lo mejor con dificultad llegan a final de mes, pero el hijo de 14 años tiene un móvil de 800 euros. Hola. Yo sé que todo esto no pasa en nuestros hogares, pero yo lo digo por si acaso. ¿Vale? Y entonces algunos que se criaron en ambientes de hay de sobra, pues pensaron
que la comida entraba en casa porque nos la regalaba Mercadona o Carrefour, o pensaron que papá podía cambiar de coche cada año porque el dinero salía por los grifos de la casa, qué sé yo. Y nunca pensaron en administrar porque había de sobra. Y entonces gastamos y no importa, y no importa si lo puedo conseguir más barato o no me importa si hay gente con necesidad cerca mío, yo estoy totalmente centrado en mí y viviendo para mí y por mí. Entonces creo que todos necesitamos arrepentimiento. Creo que todos necesitamos decir, bueno, ni esto estaba bien, ni aquello estaba bien, yo me voy a centrar en lo que dice la palabra de Dios y voy a ir en arrepentimiento, cambiando mi vida, cambiando mi manera de pensar, ordenando mi manera de entender el mundo de las finanzas y quiero ser una persona libre. Quiero ser una persona que el dinero no le supone un obstáculo en la vida, ni para servir a Dios, ni para tener amigos, ni para nada, sino que yo manejo el dinero, yo soy capaz de ser un buen mayordomo, como veíamos la semana pasada, vivir libre de preocupaciones, no de problemas, pero sí de andarme preocupando exageradamente por todas las cosas y descansando en Dios al fin y al cabo. Si tú esta serie de predicaciones la tomas para tu vida, la incorporas, la obedeces, la guardas en tu corazón, yo te aseguro que tú vas a ser una persona que se va a quitar un montón de tensiones, un montón de estrés, un montón de discusiones en el matrimonio, en el hogar. Vas a ser una persona que vas a poder salir de deudas, una persona que va a poder llegar a fin de mes, que va a poder dormir tranquilo y confiando y descansando totalmente en el Señor. Entonces necesitamos arrepentimiento en cuanto al dinero. El dinero no es malo ni bueno. El dinero, si lo amamos, nos va a hacer daño. Y la propia palabra de Dios nos enseña que todos amamos el dinero. Por favor, nunca vengas a hablar conmigo a decirme que tú no tienes problemas con el dinero. Porque cualquier mal que tengamos en nuestra vida está relacionado con amar el dinero. Y todos tenemos que estar vigilando esa raíz todo el tiempo. Claro, el problema es que es una raíz. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice primera de Timoteo 6:10. El cual, codiciando algunos, fueron extraviados de la fe y traspasados de muchos dolores. Entonces, si hay un mal en mi vida, yo tengo que mirar que la raíz es que yo estoy amando el dinero. Herencias familiares. ¿Cuántos problemas causan las herencias familiares? ¿Verdad? Y somos hermanos del alma y de sangre y juntos y todo, hasta que hay una herencia por medio. Ahí ya todo cambia, ¿no? Ya cambian las miradas, las tensiones, las sospechas y ya está todo ahí como... Bueno, valga como ejemplo porque seguramente o hemos vivido o vamos a tener que vivir circunstancias de ese tipo y nosotros tenemos que ser personas libres. Todos amamos en cierta medida el dinero y a veces no lo vemos porque es una raíz y cuando nos damos cuenta es cuando sale la mala hierba. Cuando sale la mala hierba, que es el fruto del amor al dinero, y entonces empezamos a tener envidias y empezamos a entrar en estrés y en preocupación y en codicias y en muchas cosas. Entonces ahí nos damos cuenta, algo está pasando. Y decíamos que el dinero tiene poder para amplificar lo que ya somos. Y eso es tremendo. Hablando de justicia y de generosidad, hemos dicho que van siempre de la mano. Tenemos que ser generosos porque queremos hacer más y más justicia. Justicia es que yo tengo 2 abrigos y le doy uno al que no tiene. Me doy cuenta que hay alguien que no tiene y doy y hago justicia. Él y yo entonces quedamos a la par. Eso es hacer justicia. No, justicia no es el concepto marxista de todos iguales, ojo, porque el concepto marxista comunista es todos iguales pero todos en alpargatas, todos empobrecidos. No, ese no es el concepto.
el concepto de Dios, imagínate, si Dios hubiera hecho eso, si Dios hubiera hecho justicia de esa manera que la propone el marxismo y el comunismo, Dios hubiera dicho, bueno, yo soy Dios, que soy santo, tú eres pecador, entonces yo me hago pecador también y me quedo aquí contigo y todos estamos en la basura, en la podredumbre y en la corrupción. Jesús no solo bajó y se hizo pecado, sino que después de eso, por el poder del Espíritu Santo, fue llevado de nuevo al cielo y ahí es donde Él nos quiere llevar a nosotros. O sea, la justicia de Dios con respecto a nuestro pecado es que Él nos hace santos, pero en el estándar más alto. Ese es el concepto de Dios. El concepto de Dios es, no nos igualamos todos por abajo y nos volvemos todos escasos, pobres, pecadores, corrompidos, sucios. No, el concepto de Dios es, te igualo conmigo, con Dios, pero arriba. Por eso tú eres santo, dice la palabra de Dios, y tú eres justo, y tú eres hijo, no eres huérfano, no eres extranjero en los planes de Dios. Dios te ha puesto al mismo nivel de Él y dice la palabra de Dios que juntamente con Cristo nos ha sentado ¿dónde? ¿En el basurero? ¿Debajo del metro? ¿En la mina de carbón? No, ¿verdad? ¿Dónde te ha sentado Cristo con Él? En los lugares celestiales. Porque Dios quiere sacarte de tu pecado, de tu ruina en todos los sentidos y llevarte al estándar más alto. No, ni siquiera a medio camino, que ya sería una maravilla. No, al estándar más alto, a lo sublime, a lo perfecto, a lo completo, a lo eterno. Ser generoso no se trata de caer bien a la gente, sino que se trata de amar a la gente. Hay algunos que quieren ser generosos porque pues, quieren ganarse amigos. Y te digo una cosa, funciona. O sea, el generoso siempre va a tener amigos, luego lo vamos a leer. Siempre va a tener amigos. Pero no se trata de eso, se trata de amar a la gente y de suplir necesidades. Y la generosidad se tiene que manifestar hacia arriba, es decir, hacia Dios y hacia los lados, hacia las personas. Si hay gente que no es generosa hacia todos los lados, pues ahí hay un déficit, eso no funciona. Yo le dije una vez a una persona, mira, tú no me puedes dar a mí más que lo que le das a Dios. Porque esa persona me hizo un regalo, y me hizo un regalo generoso. Pero resulta que esa persona no ofrenda nada en la iglesia. Yo le dije, tú no me puedes dar a mí, una persona, más que a Dios. No, eso no puede ser. Estás en desequilibrio. Tienes que arreglar eso. Le tienes que dar a Dios el primer lugar. Pero igualmente la generosidad se tiene que manifestar hacia Dios y hacia las personas. Entonces yo he buscado algunos versículos que hablan de generosidad y cada versículo nos va a estar enseñando algún aspecto de la generosidad y también en algún momento de la justicia. ¿Qué dice Éxodo 35:5? Vamos a leerlo, Éxodo 35:5. No sé qué ha pasado, pero ese foco de allí ha dejado de lucir. A los de producción, aquel foco no luce. Dice Éxodo 35:5. Tomad de entre vosotros ofrenda para Yahweh, todo generoso de corazón. La traerá a Yahweh oro, plata y bronce. Bueno, este era un tiempo donde había que construir el tabernáculo del desierto y pues Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, pide una ofrenda a todo el pueblo. Ahora, acuérdate que las mujeres israelitas, cuando salieron de Egipto, después de todas esas plagas tremendas, una de las cosas que ocurrió es que las egipcias dieron todas las joyas y las alhajas y el oro y la plata a las mujeres israelitas, porque Dios sabía que después iban a necesitar ofrendas para construir el tabernáculo del desierto. La ofrenda es para crecer en generosidad. ¿Quieres ser más generoso? ¿Quieres ser una persona que va creciendo en generosidad? Pues no hay otra manera que empezar a dar, que empezar a ofrendar. Y quiero recordarte en este punto que diezmar no es dar. Alguno dirá, ¿cómo que no?
Pues si yo pongo ahí en el sobre o hago la transferencia y yo ya estoy dando. No, mira, a ver, si yo cojo ahora y le digo a Carmita, Carmita, toma, 50 euros y me los das a final de mes. Eso sería muy listo por mi parte porque final de mes es pasado mañana, ¿no? Entonces yo le digo, toma, 50 euros y me los das a final de mes. Cuando ella me trae en los 50 euros, ¿me está dando algo? ¿Qué está haciendo? Me está devolviendo lo que es mío, simplemente. Entonces, si Dios dice en su palabra, como vimos en el tema de Natalia, de la honra, que se tocó el tema del diezmo, Dios dice, el diezmo es de Yahweh, es de Yahweh. No hay nada que discutir allí, no se puede argumentar nada, el diezmo es de Dios. Entonces, cuando yo le doy mi diezmo a Dios, no le estoy dando nada, es suyo, es lo que le pertenece a Él. Ahora, la ofrenda sí es dar, porque la ofrenda Dios no me dice tienes que dar 5 euros o 5% o 30%. Alguien me contaba el otro día y me recordaba la historia del fundador de Colgate, que fue un hombre que hacía jabones y luego ya se pasó a la pasta de dientes. ¿Y en qué tienda, en qué aeropuerto, en qué supermercado de todo el planeta no hay una pasta de dientes de Colgate? En toda parte, en todas las partes del mundo. Bueno, pues ese hombre empezó dándole a Dios el 10% y terminó en un pacto con Dios donde él estaba dando el 90%, que evidentemente era muchísimo dinero, y él vivía con el 10% de todo lo que él ganaba, que evidentemente seguía siendo muchísimo, porque el 10% de alguien que gana millones y millones de dólares, pues sigue siendo mucho. Pero él decidió ofrendar en una manera extraordinaria, ofrendar el 80%, él daba el diezmo y el 80% de ofrenda, y vivía con el 10%. Si tú quieres crecer en generosidad, no hay otra manera que empezando a dar por encima del diezmo, es decir, a ofrendar. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 31 al 33. Y yo quisiera, de verdad, que esta predicación, quizá algunos se sienten incómodos, porque es que yo no ofrendo, o yo ofrendo muy poco, o muy de vez en cuando. Yo no quiero que tú te sientas incómodo, yo quiero que tú seas edificado, yo quiero que tú seas instruido, que seas motivado y estimulado a crecer en generosidad. Pero no puedes esperar a tener más para crecer en generosidad. Esa no es la manera de Dios. La manera es desde ahora, desde este mismo momento, con lo que tú tienes. Con eso puedes empezar a crecer en generosidad. Dice 2 de Crónicas 29:31, y respondiendo Ezequías, un rey de Israel, dijo, un rey de Judá en concreto, dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Yahweh, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Dios. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y una vez más, todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Es decir, por encima de lo que estipulaba la ley de Dios, por encima de lo que estaba escrito en la Torá, que se tenían que hacer X sacrificios para el perdón del pecado y para X cosas, todo estaba estipulado. Dice, además, todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. No estaban obligados por la ley, ya la ley estaba cumplida, pero trajeron de más. Dice el 32, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes y 100 carneros y 200 corderos para todo el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Imagínate, si para el perdón de los pecados habían sido unos cientos, para ofrenda, es decir, la gratitud, el reconocimiento a Dios, la cantidad fue mucho mayor. Por eso habla ahí de que fueron generosos de corazón.
Ellos no estaban diciendo, la ley me dice 5 bueyes, pues 5 bueyes ya cumplí. Ellos dijeron 5 bueyes y además traigo ovejas como ofrenda, como gratitud a Dios. Y mira, Ezequías es un rey impresionante porque él comenzó a reinar muy joven, con 25 años. Y Ezequías tuvo un papá, rey también, Acaz se llamaba, pero Acaz fue un mal ejemplo para Ezequías. La Biblia describe a Acaz en los capítulos anteriores como un mal rey. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. No fue un buen testimonio para ninguno de sus hijos. Sin embargo, y esto es una demostración de que teniendo un mal padre en la vida cristiana, tú puedes tomar decisiones por ti mismo y seguir a Cristo. Y Ezequías, cuando tú lees la historia de Ezequías en el libro de Crónicas, en el libro de Reyes, fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Dios, a pesar de haber tenido un mal ejemplo, pésimo, pésimo y desastroso. Pero él dijo, yo renuncio a esta herencia de maldición, de pecado de mis padres y yo lo voy a hacer bien, voy a hacerlo para agradar a Dios. Y fue un hombre que agradó a Dios, definitivamente él hizo una fiesta de Pascua que está ahí rememorada en el libro de la Biblia, en el libro de las Crónicas, y fue reconocido por Dios como un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Alguien que valora la obra de Dios en su vida va a ser alguien que fácilmente va a crecer en generosidad. Alguien que valora la salvación de Cristo va a ser alguien que está en condiciones de crecer en generosidad. Ahora, yo no sé si tú valoras la salvación que Dios ha hecho en tu vida. Espero que Dios haya hecho ya la salvación en tu vida y para eso no necesitas hacer grandes cosas, solamente arrepentirte y creer en Jesús. Arrepentirte en cuanto al pecado, ¿sí? Hay gente que dice, yo soy cristiano desde que nací, no se han arrepentido todavía de nada, entonces. O sea, eso es lo primero que te tienes que arrepentir, que tú no naciste cristiano. Que naciste en un país católico o en un país de tradición cristiana, puede ser, o incluso en una familia, o que tus padres eran pastores. Eso no importa. Tú no naciste cristiano. Eso es lo primero que te tienes que arrepentir y cambiar la manera de pensar a como dice la Biblia, que todos nacimos en pecado. Todos, desde el vientre de nuestra madre fuimos formados y ya había una semilla de pecado en nuestra vida. Por eso cuando un niño a determinada edad es capaz de entender qué significa el reconocer su propio pecado, pues lo tiene que hacer por sí mismo. Y es algo que os debería de preocupar a los papás, por cierto. Evangelizar a vuestros hijos mañana, tarde y noche, hasta que se vayan de casa. Por si acaso. Mis hijos han recibido a Cristo 40 veces cada uno. Había veces que decía, mamá, que ya hemos hecho la oración. No pasa nada, otra vez. Porque no quiero que la hagas por hacerla. Porque no quiero que la hagas porque te lo dice mamá o papá. Porque quiero que seas consciente. Te tiene que doler tu pecado. Te tienes que sentir incómodo con el pecado. Eso significa que ya te estás arrepintiendo. Que ya estás viendo el pecado como algo malo. No como algo, yo peco, pero todos pecan. No, ¿cómo que todos pecan? Es que Dios te va a juzgar a ti y el día del juicio tú no le vas a poder decir, pero todos pecaban. Como decimos muchas veces, ¿no? Nos saltamos un semáforo, nos para la policía, pero policía si todos se lo están saltando, ¿o no? Me para en la autopista porque iba a 150 y digo, pero ¿no has visto el otro que me pasó más rápido todavía? Digo, no, pero mira, te he pillado a ti. Y así va a ser en el día del juicio. Tú no puedes decir todos lo hacían. Todos eran malos, todos robaban, todos mentían. ¿No? Alguien que valora la salvación está en condiciones de ser un buen generoso para con Dios, de ser un buen ofrendador. Porque en verdad la salvación es lo más grande que tú has recibido y jamás vas a recibir de Dios. No hay ninguna necesidad mayor en tu vida que la de salvación. Cualquier otra necesidad es temporal, es transitoria totalmente, es pequeña comparada con la salvación de Dios. La salvación era tu máxima urgencia, tu mayor agujero en tu vida era el pecado y Dios vino y lo arregló y lo solucionó de una vez y para siempre. Y si tú valoras eso, poco es todo lo que tú le puedas dar a Dios.
en obediencia, en alabanza, en hablar de su nombre, en ofrendas, en servicio. Poco es que jamás podremos pagar con todas esas cosas lo que Dios hizo. Y no lo podemos hacer pretendiendo pagar a Dios, porque entonces no estamos arrepentidos. Tenemos que arrepentirnos de esa manera de pensar. Por lo tanto, lo primero que se requiere para que una persona sea generosa para con Dios es que sea salvo. Es que entienda que Dios fue el que vino y lo sacó y lo rescató y lo salvó. Proverbios 11:25. Aquí empezamos ya con cosas súper interesantes. Dice, el alma generosa será prosperada. Pero no termina ahí. Tiene una segunda parte ese versículo. Y aquí es donde se juntan la generosidad y la justicia. Dice, y el que saciare, él también será saciado. Aquí tienes la generosidad y la justicia juntas, en un mismo versículo, en una misma verdad, cooperando y entendiendo el propósito de la una hacia la otra. El alma generosa no está hablando del bolsillo generoso, está hablando de alguien que es capaz de ver, que es genuino, que su generosidad nace porque deja que Dios haga brotar eso en su corazón y no lo corta. Es un alma generosa. Alma generosa, está pensando, sintiendo, decidiendo ser generoso. Eso es un alma generosa. Y dice que será prosperada. La palabra que se utiliza allí en hebreo para prosperar tiene que ver con engordar. Para que nos hagamos una imagen, ¿no? Tiene que ver con alguien que va a recibir bendiciones y no van a parar las bendiciones de llegar a su vida. Va a ser prosperada por Dios. ¿Pero para qué? Para saciar a otros. El que saciare. El que ve al hambriento y le da de comer. El que ve al necesitado y va y le suple. El que saciare a otros, dice, ese también va a ser saciado. Ahí está la justicia. Yo tengo para darle un bocadillo, tengo para hacerle una ayuda a X persona. Pues cuando yo sacio a otros, el proverbio, la sabiduría de Dios, la promesa de Dios dice que yo también voy a estar saciado. Y aquí no hay, Dios es el que hace cumplir su palabra. Dios es el que lo promueve, el que lo sustenta y el que lo cumple. ¿Lo crees? Si tú lo crees, empieza a practicarlo. Empieza a practicarlo. El alma generosa, Dios le va a dar abundancia para que vaya y sacie a otros y entonces él también será saciado. Y mira, y hay gente que se lo gasta todo en sí mismo y nunca está saciado. Porque no se trata de tener el armario lleno y el zapatero lleno y el joyero lleno y mi escritorio lleno de tecnología y yo no hacer justicia para con nadie. Porque entonces no me voy a saciar. Mi alma va a estar continuamente buscando. La palabra de Dios nos enseña que el ojo nunca se sacia de ver. ¿Tú has comprobado eso? ¿Lo has comprobado? Hay un experimento muy sencillo que puedes hacer. Vete al centro comercial con tu esposa. Porque mi ojo sí se sacia de ver. A lo mejor si voy a la tienda de Apple no me sacio de ver. Pero ya cuando he estado en 3 tiendas ya digo, ya no quiero ver más. O a lo mejor me voy a un concesionario de coches y no me sacio de ver. Cada uno tiene que... Pero el ojo no se sacia. Y la única manera de que nosotros seamos saciados es haciendo justicia, acordándonos del que no tiene y que le proveamos y que le ayudemos. Hechos 20:35. Pablo está aquí citando unas palabras de Jesús. Y cuando tú vas a buscar estas palabras en los evangelios, no las vas a encontrar. No quedaron reflejadas en ningún evangelio. No sabemos la razón. Pero Pablo está afirmando que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Ya sabemos todos que la palabra bienaventurado se puede traducir como 3 veces feliz, como muy feliz, muy dichoso, alguien que experimenta una dicha sobreabundante, completa, plena. Eso se logra
más cuando das que cuando recibes. ¿A quién le gusta recibir un regalo? Venga, que sí, que no es malo recibir un regalo, ni que te guste recibir un regalo. Y tú recibes un regalo y tú dices, ay, qué bien, mira, se acordaron de mí, y uy, la talla me va perfecta, y oye, qué guay, me gusta el color, y uno lo disfruta, y uno es feliz cuando le dan un regalo. Pero, ¿has experimentado una dicha mayor cuando eres tú el que da? Y dar no es dar cualquier cosa, yo estoy pensando en el otro. O sea, el alma generosa que leíamos en Proverbios es el que piensa, bueno, ¿qué le gusta? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son sus preferencias? No estoy pensando en mí, estoy pensando en el otro. No estoy pensando en lo que a mí me conviene y lo que me va bien. Estoy pensando en el otro. Estoy pensando, imponiéndome en el lugar de la otra persona. Y cuando tú lo haces de esa manera, vas a experimentar que es mucho más feliz, eres más feliz cuando das de esa manera que cuando alguien viene y te da un regalo o te da lo que sea, una ayuda de cualquier tipo. La única forma de ser generoso es dando desinteresadamente. Es decir, dando sin esperar recibir un favor a cambio de esa persona. Es dando, simplemente suelto, entrego. Y entrego con un propósito, entrego porque he visto una necesidad. Y entonces simplemente doy. Estamos hablando ahora de dar al prójimo, de dar en horizontal. ¿Sí? En ese momento yo estoy en condiciones de experimentar el gozo. Mira, la semana que viene nos vamos a ir, el domingo próximo por la tarde, nos vamos a ir a Marruecos. Y vamos a estar allí la Brigada de Salud. ¿Os acordáis que hicimos una feria gastronómica hace unas semanas para recaudar dinero y poder llevar medicinas y poder pagar prótesis ortopédicas a niños allí que les faltan brazos, les faltan piernas, no tienen dinero para una prótesis? Una brigada de salud, ¿de acuerdo? Y vamos con médicos, y vamos con enfermeros, y vamos con odontólogos, y vamos a dar de lo que tenemos. Y mira, a lo largo de los años, cuando nosotros empezamos a ir a Marruecos, vamos a una zona del sur de Marruecos, que es más pobre que el norte, y cuando íbamos no sabíamos muy bien qué llevar, no sabíamos muy bien cómo iba a ser aquello, y llevamos yendo muchos años, casi 20 años, y ya hemos aprendido a detectar mucho más las necesidades reales que tienen las personas allí. A veces llevábamos juguetes con pilas, y cuando se acababan las pilas, el niño allí no tiene para comprar pilas. Entonces era ridículo que lleváramos juguetes con pilas, porque le iba a servir para un día al niño y luego ya ese juguete se iba a quedar ahí muerto. Entonces, cuando la experiencia nos ha dado la cualidad de poder detectar todas las necesidades que tienen, qué es más importante llevar, qué es lo que más necesitan, qué es lo que más ilusión les hace, qué es lo que más suple su enfermedad. Bueno, nos hemos dado cuenta y entonces ahora vamos afinando muchísimo más todo lo que podemos hacer allí. Y eso nos hace mucho más eficaces. Y todos los que van a Marruecos, todos, incluidos los que no son personal sanitario, que van de apoyo, todos vuelven contentos, porque vemos que se ha suplido la necesidad en esas personas. Vemos que se ha suplido y esa gente, como dice Pablo en una de sus cartas, lo que hace es acción de gracias. Gracias, gracias, ¿por qué venís aquí? ¿Por qué nos dais todo esto? Y nosotros les empezamos a explicar y les empezamos a veces incluso a hablar de Dios. Pero todos los que han ido a Marruecos a hacer justicia, porque eso es hacer justicia, aquí tenemos pasta de dientes de sobras, cepillos de dientes de sobras, se te estropea el cepillo, vas al Mercadona al día siguiente y te lo compras, no estamos pensando, ay, no tengo cepillo de dientes, ¿verdad? Nadie está pensando en eso. Allí hay muchos niños que cuando les damos el cepillo de dientes se ponen a jugar a las espadas porque no saben para lo que es. Un día me acuerdo que llevábamos un líquido especial para marcarles la lengua
y así saber a quién ya le habíamos dado cepillo de dientes, porque si no se ponen en la cola 5 veces, claro, pues esa es la naturaleza de allí, ¿no? Y recuerdo que había niños que cuando les iban a poner el liquidito, se lo bebían, de que no te bebas eso, que eso no es para beber, porque no saben. Muchos de ellos, además de darles medicinas, tenemos que llevarles el protector gástrico, el omeprazol, porque si no, como nunca han tomado medicinas, eso les puede perforar el estómago. No están acostumbrados. O sea, hemos ido aprendiendo, hemos ido viendo para poder ayudar específicamente y lo mejor posible a su necesidad. Y eso es lo que produce una bienaventuranza tremenda en todos los que van, y la mayoría de los que van quieren repetir. O sea, ahora mismo le hemos tenido que decir a personas, no, ya se completó el cupo de Marruecos. Estamos como 25 personas y más de eso es muy complicado, porque allí pues el transporte es como es, los hoteles son como son y no podemos llevar un grupo más grande. Quisiéramos, pero es que los que van todos los años siempre quieren repetir. Entonces ahora nos va a tocar hacer ahí un sorteo o algo, ¿no? Porque todos quieren, o 2 veces al año, como hacíamos antes de la pandemia. Pues seguramente nos va a tocar hacer algo, porque también es verdad que la necesidad es muy grande. Mira, si yo soy generoso con las personas, pero no soy generoso con Dios, entonces yo soy un humanista. Y estoy desenfocado, y estoy mal. Si yo soy generoso con Dios, pero no soy generoso con las personas, entonces yo estoy tratando de manipular a Dios. Soy un interesado. Y ninguna de las dos cosas es buena. Necesitamos tener un equilibrio. Por eso decíamos al principio, tengo que ser generoso hacia Dios y tengo que ser generoso con mi prójimo. Porque además así habré cumplido la ley, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Y mira, ahí tienes la justicia una vez más. Amar al prójimo como a ti mismo, Dios lo que te está diciendo es haz justicia. No le des al prójimo el zapato que ya está roto y que tú ya no usas. Eso no es amar al prójimo como a ti mismo, porque si tú estás dando el zapato roto porque ya no lo usas, y eso es lo que le das al prójimo, no le estás amando. Tú le tienes que dar al prójimo el zapato que a ti te gusta, el que sí usas y que tienes doble. Entonces, vale, ahí le das y eso es hacer justicia. Y eso es amar al prójimo como a ti mismo. Le doy lo que yo quiero para mí, no lo que no quiero para mí. ¿Estamos entendiendo? Amén. Proverbios 19, 6 y 7. Vamos a buscarlo, Proverbios 19, 6 y 7. Y también te digo algo, mira, si tú quieres estudiar a fondo los principios financieros de la Biblia, están en Proverbios, la gran mayoría. Ahí vas a encontrar una sabiduría que ni Oxford, ni Cambridge, ni la UAB de Barcelona, no, Proverbios. Ahí tienes un masterclass de finanzas para tu vida, para la nación también. Si nuestros gobernantes leyeran el libro de Proverbios, otro gallo nos cantaría, pero no lo leen, más bien lo pisotean. Proverbios 19 del 6 al 7. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Lo hablábamos al principio. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Qué tristeza, ¿no? Pero no miremos esto como en el rico y el pobre, sino en el generoso y el tacaño. Sería la traducción más correcta. El generoso siempre va a tener amigos, siempre va a tener gente a su lado, siempre va a tener gente porque es agradable estar al lado de alguien generoso, pero es desagradable estar al lado de alguien tacaño, ¿verdad? De alguien que cuando hay que pagar la cuenta se hace el remolón, como no, espera que el otro se levante primero y vaya y lo pague, el que pone el último, entonces es como siempre andar con personas así. Uno no quiere andar con personas así, uno quiere andar con personas que son libres para dar, que son desprendidos, que son espléndidos. Segunda de Corintios 9,
10 y 11. Y el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da semilla? Dios. Dios es el que da la semilla. ¿Y se la da a quién? Al que siembra. Ah, Dios, dame algo para que yo pueda ofrendar. No. Dios da semilla al que siembra. O sea que primero tú tienes que empezar a sembrar. Y cuando te hayas quedado sin semilla porque has sembrado la semilla que tienes o el millón de semillas que tienes, cuando tú has sembrado, Dios dice, a este le doy más semilla. No es al revés. No es, Señor, lléname el bolsillo porque así quiero ofrendar. No, da de lo que tienes. Y Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Algunos quieren hacerse maestros de la palabra y quieren hacerse pastores, pero no, ni siquiera leen la Biblia todos los días. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo les va a dar Dios más pan si no están comiendo? ¿Para qué? ¿Para que se ponga duro? Dios da pan al que come. Entonces, si tú tomas esta predicación y has tomado tus apuntes y tal, y luego llegas a casa y la repasas y la estudias y dices, bueno, a ver, Señor, ¿cómo puedo yo aplicar esto en mi vida? Voy a compartir esto con alguien para que se me quede más grabado todavía en mi corazón. Si tú le das vueltas a todo eso, estás comiendo la palabra, entonces Dios te va a dar más pan. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí me pasa con frecuencia. Cuando yo me pongo a estudiar un tema y noto que Dios me está como mostrando ahí una perla preciosa y cosas que no había entendido antes, y yo me pongo y me meto a estudiar y de repente, ¡boom!, eso es todo un panorama que uno dice, todo esto estaba aquí, toda esta revelación, toda esta riqueza, todas estas vitaminas espirituales. Ahora, si Dios te lanza un mensajito y tú lo dejas ahí en visto, como el WhatsApp, y no contestas nada, y no haces nada, y no te inquieta, y no te mueve, entonces Dios dice, este no le puedo dar más pan, porque no lo está aprovechando. Dios da semilla al que siembra. ¿Quién toma la iniciativa? Tú. Tú tienes que sembrar, y entonces Dios te va a dar más semilla. Y dice que cuando tú lo hagas, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿La sementera qué es? La sementera no es la patata que ya sale ahí en el huerto. No, eso ya es el fruto. La sementera es el lugar donde se guardan las semillas. Es el depósito de las semillas. El sembrador coge de la sementera y empieza a sembrar. Y después sale el fruto. ¿Y qué es lo que Dios va a multiplicar? La sementera. Allí va a poner Dios más y más semillas. ¿Para qué? ¿Para qué será más y más semilla? Para que sigas sembrando, para que sigas dando, para que sigas esparciendo a más y a más. Y Dios va a multiplicar la sementera, pero también dice que va a aumentar los frutos de tu justicia. ¿Ves cómo la generosidad y la justicia van de la mano? Claro, porque mira, si tú eres generoso, lo veíamos cuando hablábamos de que el dinero tiene el poder de multiplicar lo que ya somos aquí dentro. Si yo soy generoso, si tú eres generoso y todos los meses vas y qué sé yo, y traes al banco de alimentos y participas en la campaña de ahí del banco de alimentos ayer y si tú eres generoso y consigues más dinero, tu generosidad va a alcanzar a más personas, tus actos de justicia, tus frutos de justicia van a ser más en cantidad, porque vas a poder ayudar a más gente. La generosidad y la justicia van unidas. No pensemos en generosidad para que Dios aumente para mí y para yo ser más y tener más y yo presumir. No, es para poder hacer más actos de justicia. Por eso yo le he dicho al Señor, cuando hablamos de dinero, digo, Señor, bajo ningún concepto permitas que yo alimente la codicia de nadie. Que yo alimente la codicia de nadie. Una vez una persona me decía, es que yo quiero ganar tanto salario. Imagínate que ganaba 1.000 euros
No me acuerdo ahora las cifras porque fue hace muchos años. Dice, yo gano 1.000 euros ahora y yo diezmo 100 euros y doy 100 de ofrenda. Muy bien. Pero yo le he dicho a Dios que quiero ganar 2.000. Entonces he empezado a diezmar 200, como si ya estuviera ganando 2.000. Porque es que yo quiero comprarme un piso y yo quiero no sé qué y yo quiero no sé qué. Ese no estaba queriendo darle más a Dios porque estaba pensando en generosidades de hacer justicia. Estaba pensando solo en sí mismo. Era como manipular a Dios. Bueno, Señor, como estoy diezmando 200, ahora tú me vas a tener que dar un salario de 2.000. Así no funcionan las cosas. Ahí hay una raíz de codicia que no es buena y que puede dañar la fe. Yo no quiero despertar vuestra codicia, en absoluto. Pero quiero que aprendáis a ser generosos para que abundéis en actos de justicia. Me encanta, mira, me informaban Anderson y Delicia que se hicieron 106 cajas de la Operación Niño de la Navidad. Y nosotros no somos una iglesia tan grande. No somos una iglesia de 500 personas. Somos una iglesia tirando a pequeñita. 106 cajas, me encanta. Porque creo, el temor de muchos era, este año bajará. Porque habéis oído el Banco de Alimentos, que ayer hizo el gran recapte, ¿no? ¿Habéis visto? ¿Fuisteis a comprar ayer al supermercado? Había alguien en la puerta, ¿verdad? Para que tú dejes ahí 1 kilo de arroz o lo que sea. Muy bien. Dicen que durante la pandemia bajó la recaudación del Banco de Alimentos al 50% de lo que se venía recaudando. La gente dejó de dar. ¿Por qué? Porque hay miedo, porque si me quedo sin trabajo, porque ahora yo necesito pensar en mí. Y lo que Dios nos está enseñando es que yo nunca puedo dejar de sembrar. Porque si yo siembro, Dios va a multiplicar la sementera y Dios va a multiplicar los frutos de justicia. El mundo piensa al revés. Hay crisis, ahorra, retén y guarda, por si acaso. Y está bien, esa es una mentalidad que tiene cierta lógica humana. Pero la palabra de Dios no es de lógica humana. La palabra de Dios es para creerla. Y si la crees, entonces verás la gloria de Dios y verás cómo funciona en tu vida. Si no la crees, hazlo a la manera de Dios. Hazlo a la manera de Dios. Hazlo a tu manera, perdón, y a ver qué pasa. Y a ver si duermes tranquilo y a ver si todo te va tan bien como dice Dios en su palabra que va a hacer con los que confían en Él y con los que son generosos, que serán prosperados, dice Dios. Entonces, Dios es el que da primero, es el primer dador, de Él nace todo, Él tiene la semilla y Él ya la ha puesto en tu mano, pero tú la tienes que sembrar, tú la tienes que dar. Dice el versículo 11, para que estéis, o sea, cuando ya tú siembras y empieza ese ciclo a funcionar, y Dios multiplica la sementera, y Dios viene y agranda, y Dios viene y hace, dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. No se te puede olvidar. Y si algo quieres subrayar de ese versículo, no es enriquecidos. No, eso no lo subrayes porque eso te puede llevar a la codicia, sino para toda liberalidad. Es decir, para que tú repartas más y hagas más justicia a más gente. Para eso es que Dios te quiere enriquecer. Hijos de Dios, yo estoy cansado de ver mensajes cristianos donde sí se alimenta la codicia. Y lo digo con tristeza, porque hay mucha gente que cree que Dios los va a hacer ricos para que tengan una vida acomodadísima y para comer en los mejores restaurantes de Barcelona y para irse todos los años al Caribe de vacaciones. Y a lo mejor Dios te puede llevar a esos niveles, pero si tú te olvidas que es para toda liberalidad, esa riqueza se va a convertir en tu ruina y en tu debilitamiento de la fe y va a ser un desastre. Y hoy en día hay muchos cristianos que quieren manipular a Dios con las riquezas. Pero Jesús dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que confían en las riquezas. Los que tienen las riquezas para decir, aquí está mi seguridad.
Y se olvidan que es que Dios es tu refugio, Dios es tu escondedero, Dios es tu brazo fuerte, Dios es el que mueve la espada por ti, el que hace huir a tus enemigos. Dios es tu seguridad, no las riquezas que puedas tener. Si quieres más semilla, entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero tienes que sembrar la que ya tienes. Tienes que actuar. No puedes esperar a decir, no, Dios, dame más para que yo empiece a dar. Dios te va a enriquecer cuando tú estés dispuesto a crecer en generosidad. Si no, no esperes que Dios te enriquezca. Y si te llega riqueza y tú no has crecido en generosidad, que sepas que esa riqueza no viene de Dios. Porque Dios no te va a hacer un daño. Dios no te va a hacer algo que te perjudique. Dios solo te va a dar riqueza cuando tu corazón sea más y más generoso. No hay otra manera. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo de Dios, desde que recibimos a Cristo, es empezar a trabajar en nosotros para que Cristo sea formado en nosotros. Y Cristo fue generoso. Y Cristo fue misericordioso. Y todas las virtudes de Dios las ves en Cristo cuando se hizo hombre y estuvo entre nosotros. Y ese es el trabajo de Dios en nuestras vidas. Y Dios no va a cesar. Dios no va a desistir. Dios no se va a cansar de ti. Va a ser paciente hasta el día de su venida en que tú seas formado como Cristo. Por eso, si tú eres un tacaño, si tú todavía eres ensimismado y egocéntrico, si tú todavía eres temeroso del futuro, Dios va a seguir hablándote, guiándote, instruyéndote, redarguyéndote con la palabra de Dios. Y Dios te va a poner en situaciones donde tú tengas que decir, sí, Dios, tú eres la fuente, tú eres mi proveedor para todas mis necesidades. Dios va a seguir trabajando en tu vida hasta que Cristo sea formado completamente en ti. Y todos podemos decir aquí que Dios no ha terminado con nosotros, ¿verdad? Dios todavía está en el proceso y a veces, como el alfarero, tiene que aplastar el jarrón y volver a empezarlo de nuevo y a darle forma otra vez. Y así algunos experimentan a veces en su vida y no pasa nada. Es Dios haciéndolo. Es Dios permitiendo lo mejor, porque Dios no va a hacer algo a medias. Él ha prometido perfeccionar su obra en nosotros. Y gracias que no ha terminado todavía. ¿O alguno piensa que ya terminó? Yo creo que no, ¿verdad? Por eso no sé por qué algunos se extrañan de que en la iglesia haya gente todavía con problemas en su carácter, que haya gente que dice una cosa y no la cumple, o que critique a otros. Bueno, pues no debería de estar, ¿verdad? Y de hecho deberíamos estar todos más bien purificándonos de todas esas cosas, pero bueno, estamos en proceso. Y si Dios tiene paciencia con nosotros, ¿por qué nosotros no la vamos a tener con nuestro prójimo? Isaías 32, versículos 1, 5 y 8. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Dice el 5, el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. El 8, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Cuando una persona tiene a Cristo en su vida y Cristo realmente está gobernando y reinando, Cristo no está en el cuarto de los invitados, sino que Cristo está sentado en el lugar donde se toman las decisiones de mi vida y Él está realmente reinando por su espíritu en mí y yo me estoy dejando guiar con su yugo fácil. En ese momento esa persona está en condiciones de crecer en generosidad y se le va a notar. O sea, es que yo no creo que pueda haber una persona realmente espiritual sin ser generosa.
La persona que es espiritual se le tiene que notar la generosidad, porque es Cristo en mí, no soy yo. Segunda de Corintios 8 del 1 al 4. Seguimos avanzando un poquito, ya queda poco. Segunda de Corintios 8 del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Una iglesia de pocos recursos económicos, pero estaban aportando una ofrenda abundante que se había pedido para los santos de Jerusalén. Y dice Pablo, doy testimonio de que con agrado, no con tristeza, no con queja, no con mala actitud, no, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. No hay excusas, no hay excusas. El que quiere dar, da. Y el que no quiere dar, no da. Pero no hay excusas. El que tiene poco puede dar. El que está viviendo una crisis puede dar. El que tiene mucho puede dar. El que está solo y ve que los demás no dan, puede dar. Cualquiera puede dar. No hay excusas. Y la iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia son una muestra que tenían pocos recursos, pero con agrado se dieron, dice, también a sí mismos y la propia ofrenda y dieron abundantemente. El dar es un privilegio. El dar se vuelve una necesidad para los hijos de Dios. Y quiero decirte algo, Dios no necesita tu dinero, Dios necesita tu corazón. Tu dinero, como Pedro le dijo a aquel mago, va a perecer contigo. Tu dinero va a perecer contigo, pero Dios quiere tu corazón y lo que va a salvar Dios es tu alma y tu espíritu. Segunda de Corintios 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Eso es lo que yo le he pedido a Dios. Yo no quiero que nadie se sienta ni presionado, ni condicionado, sino libre y que tú empieces a dar porque experimentas la gran bendición, el gran privilegio de ser uno a quien Dios toca para ir y suplir necesidades en otros. Que eres uno a quien Dios toca para poder enriquecer y poder ser más y más generoso, para ser libre, liberalidad en todo lo que rodea tu vida. La generosidad va a producir en tu vida un gozo como pocas cosas, Evangelizar es dar y produce gozo, ¿sí o no? Cuando tú sales a evangelizar y tienes una conversación con alguien y quizá la persona ni siquiera recibe a Cristo, pero estás dando y estás aproximando la justicia de Dios a esa persona para que sea salva, que eso es ser justo, y tú experimentas un gozo. Y así dice Pablo, que hablar de Cristo, que nosotros somos olor grato de Cristo en todo lugar, a unos para perdición, porque rechazan a Cristo, pero sigue siendo olor grato. Y a otros para salvación, porque aceptan a Cristo y sigue siendo olor grato. Las dos cosas son olor grato delante del olfato de Dios, porque tú estás trayendo la justicia de Dios a la tierra. Por eso dar siempre va a producir un gozo inestimable en tu vida. Segunda de Corintios 9, del 6 al 8. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar. Cada uno dé, como propuso, ¿dónde? En su corazón. No porque alguien se lo dijo,
No porque, me quedo atrás, quiero hacerlo porque aquel lo ha hecho y yo no he dado nada. Vi que trajo 3 cajitas del niño de la Navidad, yo voy a traer una más. No, es como propusiste en tu corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador libre, al dador alegre, al que lo hace sabiendo que lo hace para Dios, al que le lleva comida al pobre y no necesita ponerlo en las redes sociales. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, escucha esto por favor, porque no se trata de que retengas para tener, dice, y teniendo siempre en todas las cosas, ¿en cuántas? En todas, tus hijos, tu hogar, tus finanzas personales, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis, con el resto abundéis para toda buena obra. Quiero que eso se te quede grabado, por favor. Lo demás que te va a dar Dios, lo por encima de lo suficiente que te va a dar Dios, no lo uses todo para subir tu nivel de vida. Entiende que Dios te está llevando a poder bendecir a más personas y a bendecir el reino de Dios. Entiéndelo, por favor. Dios no quiere enriquecerte para que tú seas el número 1 de la lista de Forbes. No, Dios quiere enriquecerte para que tú puedas hacer más y más justicia. No es para otra cosa. Tu dinero va a perecer contigo. El porcentaje de tu ofrenda va a determinar el tamaño de tu gozo y va a ser el factor multiplicador de tu fe. Y terminamos con esto, 1 de Timoteo 6:18. Pablo le está diciendo a Timoteo lo que Timoteo le tiene que decir a los ricos. Es que ser rico no es un problema para Dios. Cuando llegaba gente rica a la iglesia, claro, Timoteo era joven y quizás se dejaba impresionar porque decía, aquí viene este que es un gran empresario y tiene muchos negocios, entonces a ver cómo trato con él. Y Pablo le dice, mira, esto es lo que le tienes que decir a los ricos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Ya está. Eso es lo que tienes que hacer cuando tú tengas más dinero. No olvidarte de seguir siendo rico en buenas obras, más generoso, más dadivoso. Eso es lo que Dios está esperando de ti. Amén. Salgamos del estancamiento, familia, porque algunos están estancados en el dar. Algunos se han quedado en un punto y de ahí no pasan. Si tú diezmas y no ofrendas y no participas en nada que tenga que ver con hacer justicia al prójimo, estás estancado. Si tú diezmas y además haces algo de las otras cosas, lo normal sería que Dios esté multiplicando. Si tú lo haces con la actitud correcta y con el corazón correcto, Dios debería de estar multiplicando tu sementera para que aumentes tu generosidad. Eso sería lo normal. Y si eso no está pasando, una de dos. Dios no es mentiroso, o sea que esa la descartamos. Una de dos, o no lo estoy haciendo con el corazón correcto, o Dios está multiplicando la sementera y yo me lo estoy quedando todo para mí. Entonces Dios va a tener que intervenir también allí. Allí es donde Dios a veces mete la tijera y poda. No nos da reparo hablar de dinero en la iglesia porque es necesario. Y yo quiero que tú crezcas y que salgas del estancamiento y que experimentes la aventura de la generosidad en todos los niveles de tu vida. En todos los niveles de tu vida. Mira, yo te hago 2 preguntas. Cuando te piden dinero para un cumpleaños ahí en la célula y te dicen, bueno, pongamos mínimo 5. ¿Alguna vez has puesto más de 5? No me respondas, por favor.
Yo lanzo la pregunta, pero para que tú la proceses y te respondas a ti mismo, porque a mí no me tienes que dar cuentas, es con Dios. Pero ese detalle, si tú siempre piensas en el mínimo, estás estancado. No estás creciendo en género. No, el generoso, lo acabamos de leer, continuamente está produciendo, pensando, generando generosidad. Así es. O cuando tienes que dar un regalo tú y tienes que comprar un regalo para alguien, para tu abuelita, para tu esposo. ¿Qué piensas? ¿Solamente en gastarte lo menos posible o piensas en la otra persona? No, le voy a comprar unos calcetines de invierno, pero si estamos en verano, ¿para qué? Es que como ahora están de oferta. Si estás pensando solo en gastar lo menos posible, pero no estás pensando en el gusto de la otra persona, pues no estás siendo generoso. Son pequeños detalles, ¿vale? De la vida cotidiana para que todos entendamos que quizá estamos más estancados de lo que pensamos. Y yo me encantaría, a mí me ha tocado con dolor, y os lo digo, con dolor. Me acuerdo una vez que yo quería hacer una ofrenda, una siembra. La diferencia entre la ofrenda y la siembra es que en la ofrenda yo estoy trabajando la gratitud a Dios. En la siembra yo estoy trabajando mi propio corazón porque quiero ver un milagro de Dios. Y entonces Eclesiastés dice que el dinero sirve para todo. Y como todo lo que siembro lo voy a recoger, yo no me acuerdo qué necesitaba, no me acuerdo qué era. Y yo dije, quiero hacer una siembra. Y tenía muy poquito dinero disponible para hacer esa siembra. Y llegó una persona y me regaló un sobre con dinero. Yo no lo esperaba, no era mi cumpleaños ni nada. Y me dio un sobre con dinero. Y yo lo abrí en casa y dije, wow, pues mira, a lo mejor es esto lo que pues voy a sembrar. Aquí ya tengo una buena siembra, porque era un dinerito, bien. Y enseguida el Espíritu Santo me dijo, si tú siembras lo que hace 5 minutos no tenías, no estás sembrando nada. O sea, a ti no te está costando nada esa siembra. Y eso me golpeó, me confrontó, me retó. Y yo dije, pues ¿sabes qué, Señor? Voy a dar todo el disponible que tengo y lo voy a añadir al sobre que me acaban de regalar. Y eso es lo que voy a sembrar. Y me acuerdo que estaba hablando con mi pastora, con Emma, y le contaba esto a modo de testimonio. Y dije, mira, Emma, me pasó esto y me regalaron, pero yo quise que me doliera. Y así es como yo he aprendido. Hay otros a los que dar no les duele. Gloria a Dios, tienen un don para dar. Pero a los que nos duele, como a mí, que tiendo a ser... A los que nos duele, pues aunque nos duela, pero tenemos que aprender a dar más, aunque nos duela. Y poco a poco Dios ha ido trabajando en mi corazón para que ya no me duela tanto. Todavía me duele un poquito. Todavía me duele. Pero voy en el proceso y voy creciendo en generosidad. Y quiero crecer, porque yo quiero llegar a eso que dice Pablo, de ser libre para dar. Y no mirar si tengo 20 aquí, 10 aquí, doy el de 10, o si tengo... No, yo quiero ser libre, quiero ser una persona libre para dar. Porque la palabra de Dios dice que se puede llegar a eso. Yo quiero llegar a eso. Yo quiero llegar a eso. Amén. Vamos a orar entonces.